Cuando el mundo cristiano dice que el hombre no descansó el día sábado, que Adán y Eva no descansó, que el único que descansó fue Dios, están diciendo que Dios es un Dios malvado. Ay, que todos los días son bendecidos. Todos los días son bendecidos porque Dios los creó. Pero tiene una bendición especial solo el sábado. Lo hizo para el hombre. Y es imposible que él haya descansado mientras Adán y a Eva los mandó a hacer cualquier tarea. Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado. El tema de hoy es la continuación de algunos temas que hemos venido presentando, como la teología de la concupiscencia. Y quizá, como algunos puede que no hayan estado anteriormente, está basado en el texto que dice que se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Por lo tanto, no es una palabra que estoy usando ni despectivamente ni en contra de alguien, sino simplemente tomando el libro sagrado y utilizando una palabra que está en las Sagradas Escrituras. Habíamos visto acerca de la ley. La Biblia derriba aquel argumento que dice que la ley fue dada para los judíos o para el pueblo de Israel. La ley no fue dada para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fueron depositarios de sus verdades para que ellos la administren y la puedan compartir con el resto del mundo. Habíamos visto cuál es el papel de la ley y la gracia, la diferencia entre salvación por ley o por gracia. Y nadie, absolutamente nadie, se ha salvado jamás por guardar la ley. De hecho, yo desafío a cualquiera que ve esta predicación y que son aquellos que predican que la ley ya no hay que guardar, que me diga un solo personaje bíblico que se salvó por guardar la ley. Entonces, también hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que la ley no fue dada para la salvación. Eso está en el tema que se titula El propósito de la ley. Habíamos visto también que la ley es la norma por la cual se realizará el juicio y que en el día final Dios pondrá a unos a su derecha, a otros a su izquierda. A los de la derecha les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, transgresores de la ley. Porque utiliza una palabra que es anomía. En griego significa transgredir la ley. Por lo tanto, esa traducción que está en la Reina Valera y en algunas otras versiones donde dice hacedores de maldad, no es hacedores de maldad, es transgresores de la ley. Y Dios castigará a los transgresores de la ley. Les dirá: apartaos de mí. Esta vez nos tocó el tema del sábado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley y usted le empieza a decir a las personas que si ellos ya no guardan la ley, dice: no, porque ya nosotros no estamos bajo la ley. Pero usted le empieza a describir: o sea, ahora tú tienes otros dioses delante de ti. No, yo no tengo. Adoras imágenes, eres idólatra. No. Y si usted le sigue preguntando, todos aceptan que están guardando 9 mandamientos, pero se complican con uno. ¿Cuál es? El sábado. Y solamente por ese mandamiento dicen que no hay que guardar la ley. Pero cuando usted le pregunta si ellos no guardan el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, el noveno y el 10º, ellos aceptan guardarlo todo, menos el sábado. Como siempre, antes de empezar un estudio, siempre debemos pedir la dirección de Dios, así que vamos a pedir que se pongan de pie y vamos a pedir que el Espíritu Santo guíe nuestro estudio. Bendito Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque haces brillar tu luz en medio de las tinieblas, y gracias por el privilegio santo e inmerecido de ser nosotros los portadores de esa luz que el mundo ha olvidado. Ayúdanos, oh Padre, a ser dignos administradores de tus verdades, que podamos proclamar con el poder de tu Espíritu Santo aquellas verdades que Satanás quiere que tu pueblo olvide, y que de hecho
utiliza a muchos que dicen seguirte para tratar de abolir tu ley. Gracias por tanto amor y misericordia, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que bendigas nombre por nombre a cada persona presente y a aquellos que nos ven a través de las redes. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El sábado fue hecho para los judíos, pero yo quiero remontarme a la creación para empezar. Génesis capítulo 2 y versículo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pareciera que hay una contradicción entre lo que dice Génesis 2 del 1 al 3 y lo que dice Génesis 1:31. ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hasta el día sexto ya había hecho todo, absolutamente todo. Había hecho al hombre, había hecho a su compañera, había hecho los animales, y todo, absolutamente todo de la creación. Pero miren que Dios es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, tan bueno, que pudo haber hecho al hombre en el primer día y haberle dado alguna capacidad de sobrevivir a falta de algunos elementos que necesitaba para subsistir. Mas, sin embargo, esperó hasta el último momento, cuando el mundo ya estaba totalmente completado, para en ese momento crear al hombre. Pero hay algo aquí. Hasta el sexto día ya estaba toda la creación realizada. Ahí es donde el mundo cristiano se confunde. ¿Por qué? Porque dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos antes de que creara el día séptimo. Apenas termina el versículo 31, de hecho, quiero que consideremos algo. Los capítulos y versículos que dividen ciertas partes de la Biblia no están en los escritos originales, porque los escritos originales no se escribieron dividiéndolos con versículos y capítulos. Esto se lo introdujo después para que nosotros tengamos una facilidad al estudiar las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es un solo texto lo que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El versículo 31 del capítulo 1 es uno solo con el capítulo 2, versículo 1. Y luego empieza una oración cuando dice, y acabó Dios en el día séptimo. Pareciera que Dios acaba en el día sexto, pero después dice que es en el día séptimo. Y las dos cosas están correctas. Las dos formas están correctas. ¿Por qué? Porque para el hombre, para vivir y sobrevivir, hasta el día sexto estaba completado. Ya no había nada más que crear. Pero, como habíamos dicho, Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que ama su creación, ama sus criaturas, le hace un día especial. Entonces, toda la creación estaba completa hasta el sexto día, y ahora crea el séptimo día. No para crear algo más ese día como lo hizo hasta el día sexto, que creó los animales, que creó al hombre. No, sino que fue una creación especial. Creó solamente el día. El día sexto crea al hombre y le trae a los animales para que le ponga nombre. Se los trajo, le pone nombre, porque quería despertar en Adán la necesidad de una compañera. Y Adán se dio cuenta que todo lo que había creado Dios en los animales tenían su pareja, excepto él. Y ahí es cuando le crea a Eva. Pero como no es este el tema, vamos a centrarnos en el asunto del día sábado. Le crea el día sábado, el sábado, valga la redundancia.
El séptimo día le crea un día. ¿Recuerdan el texto en los evangelios? No vamos a citar, hay muchos textos que no los vamos a citar por asunto de tiempo, pero Jesús dijo, por lo tanto, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Qué había dicho antes? El sábado fue hecho por causa del hombre. Jesús, cuando dice el sábado fue hecho por causa del hombre, está confirmando que el día sábado se hizo solo el sábado porque tenía un objetivo principal. Y aquí es donde el mundo cristiano empieza con la concupiscencia. ¿Por qué? Se sacan miles de argumentos con tal de hacer que la gente desconozca el cuarto mandamiento. Primero, de que fue para los judíos, como los judíos aparecieron después, inclusive del Sinaí, dice, no fue para los judíos, fue para el pueblo de Israel. Como ese argumento es derribado, entonces dicen ahora, es que Dios no le dio el sábado a Adán y a Eva para que ellos descansen. Fue Dios el que descansó el día sábado, pero en ninguna parte dice la Biblia que Adán y Eva descansaron. Y tampoco hay un texto en la Biblia que diga que los patriarcas descansaron en sábado, sino que el sábado se empieza a hablar nuevamente después de la creación solamente en el Sinaí. ¿Será que tienen razón? Las palabras de Jesús destruyen absolutamente este argumento. ¿Y saben por qué? Porque cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho a causa del hombre, quiso demostrar de que no fue porque Dios quería descansar o que Dios necesitaba descansar. Dios no se cansa. ¿Saben que el enemigo utiliza lastimosamente a personas que dicen leer la Biblia y algunos de ellos se autoproclaman eruditos para pisotear sus verdades con argumentos que se caen por sí solos? Primero, Dios no se cansa, no necesita descansar. Cuando dijo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo, es una palabra que dice y cesó, porque el propósito de Dios no era reposar. Cuando Jesús aclara el propósito del sábado, está aclarando esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque no es Dios que necesitaba el sábado, era el hombre. Y eso lo confirma Jesús cuando dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué necesitaba el hombre un sábado? Porque necesitaba un día especial para dedicarlo a la comunión con su Creador. Así de sencillo. Era el hombre el que necesitaba el sábado y no Dios. Dios no se cansa. Y hay muchos textos que lo confirman, lastimosamente, como hemos dicho, por falta de tiempo no podemos citarlos a todos. Necesitaba la comunión. Pero miren hasta dónde llega la ceguera de las personas en los púlpitos cuando tratan de anular un mandamiento que Dios dio para bienestar del hombre. Si a mí me dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, entonces ¿será que Dios fue el que descansó y no descansó el hombre? Es imposible. Es imposible, porque entonces no se cumple el propósito. Lo que pasa es que hay tanta ceguera espiritual que no se dan cuenta que con argumentos de este tipo no están en contra de un mandamiento, están en contra de Dios. Hace tiempo vi un video. Ustedes saben que ahorita eso de las redes sociales, las personas por ganar seguidores, por ganar like y de todas estas cosas, se inventan cosas que a veces van en contra de la lógica. Y vi un video que aparecía una persona, aparentemente el papá, con un bebé, se veía que tenía menos de un año, y lo tenía ahí de frente, en una mesita donde comía, y él estaba de frente. Y tenía alimentos en un pocillo, un pozuelo, no sé cómo le llamarán, una bandeja, como quieran llamarle. Y el padre comía, y el niño se ponía contento creyendo que le iba a dar.
el bebé. Y saltaba como hacen los niños, como hacen los bebés, ¿verdad? Y el padre hacía que le daba y no le daba nada y se metía en la cucharada en la boca. A mí me llenó de mucho enojo, porque no es posible que se juegue con la inocencia de un bebé de eso solamente para publicar un video y que se haga viral. Y el título decía, yo cuando tenga mis hijos. Hay mucha gente que a lo mejor le pareció gracioso, pero eso es jugar con la inocencia de un bebé. Cuando el mundo cristiano dice que el hombre no descansó el día sábado, que Adán y Eva no descansó, que el único que descansó fue Dios, están diciendo que Dios es un Dios malvado, que es como aquel padre de aquel video que disfruta viendo que hasta la saliva se le caía al pobre bebé, porque quería comer y el padre no le daba. Y así es como pintamos nosotros a Dios. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice el versículo 3 de Génesis 2. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hace una creación en 7 días, pero le dedica algo especial a ese día, que lo santifica, que quiere decir que lo aparta para un uso santo. Lo bendice. Es un día bendito. Es que todos los días son bendecidos. Todos los días son bendecidos porque Dios los creó. Pero tiene una bendición especial solo el sábado. Solo el día sábado. ¿Cómo es posible que Dios sea tan cruel que hace un día que es bendito solo para él? Y Adán y Eva por allá. No, ustedes no pueden descansar. Dedíquense a hacer cualquier cosa. ¿Tiene pie o cabeza una idea así? Es pensante, tiene un poquito de lógica por lo menos. Absolutamente. Pero en el afán de resaltar sus convicciones preconcebidas, son capaces de razonamientos tan absurdos como este. Dios no hizo el sábado para él, lo hizo para el hombre. Y es imposible que él haya descansado mientras Adán y a Eva los mandó a hacer cualquier tarea. Ustedes pueden hacer allá porque yo solo voy a descansar. Este día es bendito, pero solo para mí. ¿Qué Dios egoísta es el que cree aquel que predica esto? Pues bendito sea Dios, que el Dios que nosotros creemos es un Dios santo, misericordioso, amoroso, que nos hizo un día para nosotros. Y a ese Dios tenemos que dar honra y gloria. No al Dios egoísta, al que predica el mundo cristiano en los actuales momentos. Habíamos visto en uno de los temas anteriores que la ley no es que fue dada en el Sinaí, fue escrita en el Sinaí. No es que los mandamientos fueron dados cuando recién se da la ley y se los dieron al pueblo de Israel. No, siempre existieron. De otra manera, Adán y Eva no hubieran pecado, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Eso dice 1 Juan 3:4, ¿verdad? Porque el pecado es infracción de la ley. Si no hubiera habido ley, Adán y Eva no hubieran pecado. Sencillo y también lógico. Una sencillez y una lógica que el mundo cristiano desprecia y no la tiene. Y cuando digo el mundo cristiano, no es aquellos sinceros que buscan la verdad, son aquellos concupiscentes que juegan con la verdad. Si bien es cierto que más de 2000 años después viene la Escritura, los mandamientos existían y todos guardaron todos los mandamientos, todos los que obedecían a Dios. Los que no obedecían ni siquiera tenían en cuenta. Pasa el tiempo de la esclavitud, los 400 años de esclavitud, y el pueblo se olvida. Como ya existía la Escritura, entonces lo primero que hace Dios es escribirle todo aquello que se había transmitido hasta antes, de padres a hijos, de generación en generación. Habíamos visto en uno de los temas anteriores que José, que no estuvo en el Sinaí, que no estuvo en los tiempos de Moisés, cuando la esposa de Potifar quiere seducirlo, le dice: ¿cómo yo haré este mal contra mi amo?
y pecaría contra Dios. En los tiempos de Abraham también, Abimelech y muchos otros. ¿Cómo yo pecaría contra Dios? Ahí estaban los mandamientos. Y Dios no es un Dios tan pequeño como lo pintan algunos predicadores que se dicen ser cristianos. No es tan pequeño para decir, es que te voy a dar este de aquí, pero espérate que ya después te veo cómo te ayudo con otros mandamientos más. Si te portas bien, te voy a dar más mandamientos, o te portas mal, te voy a dar otros. Todo lo que Dios hace, lo hace eterno y para siempre. No voy a entrar ahorita en detalles. Yo sí quiero leer primero en el libro de Éxodo, el cuarto mandamiento. Éxodo 20. ¿Por qué quiero leer el cuarto mandamiento? Porque allí hay detalles que confirman lo que hemos visto en los textos anteriores. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y quiero hacer una aclaración. En todos los textos que aquí dice, en las Biblias de ustedes a lo mejor también, día de reposo, y hay un asterisco y dice aquí equivale a sábado, yo voy a utilizar la palabra sábado porque esa es la palabra que debió haber sido puesta. Pero como las traducciones de la Biblia están hechas por personas que guardan el domingo, no pusieron sábado. Cuando ponen aquí equivale a sábado con un asterisco está mal puesto ese asterisco. ¿Por qué? Porque el sábado es sábado siempre, no es equivalente. Si bien es cierto que cambia el nombre de acuerdo a los idiomas, pero el Sabbat es Sabbat en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, en español es sábado, no día de reposo, es sábado. Entonces dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjera que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El mandamiento, el único mandamiento de los 10 que tiene una advertencia al comienzo es el cuarto. Acuérdate. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabía que el enemigo utilizaría muchas personas que dicen venir de parte de Dios para que este día sea olvidado. Primero. Segundo, hace una descripción de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Tercero, da el motivo y la razón por la cual tenemos que observar este día. Y es exactamente lo mismo que vimos en Génesis. ¿Por qué? Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Se acuerdan que había una aparente contradicción entre el capítulo 1, 31 y el capítulo 2, versículo 1? ¿Se acuerdan? Pues aquí lo explica, el mismo mandamiento lo está explicando. En 6 días hizo Jehová todo, pero hizo un día especial y lo santificó y lo bendijo. ¿Para quién? Para beneficio ¿de quién? Del hombre. Imagínense el argumento del mundo el cristiano que dice, no, es que fue para los judíos, no, es que fue para el de aquí, fue para el de allá. Y todavía nos falta la otra parte. No es producto del pecado, porque Dios lo creó antes de que existiera el pecado en nuestro planeta. Ya existía en el cielo, porque ya Satanás había pecado. Pero aquí no había pecado, por lo tanto el sábado no tiene nada que ver con la condición caída del hombre, no tiene nada que ver con el pecado. Es una bendición, es un día que Dios creó especialmente para que nosotros estemos en comunión con Él. Eso es todo. Búsquenle el argumento que le busquen, inventen el argumento que inventen, la verdad es esta.
Y cuando Dios da por escrito el mandamiento, da los argumentos del por qué este día es especial. Y por atacar y por nosotros ser los portadores de esta verdad que el mundo pisotea, que parte del mundo cristiano también lo pisotea y que pocos observamos, se nos ataca de manera virulenta. Obviamente es bíblico. Si ustedes buscan predicaciones, hay disque predicadores que su único objetivo es atacar a la iglesia adventista. Obviamente es bíblico porque Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ellos, contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y es obvio, y aquí se cumple. Qué privilegio que nosotros tenemos una verdad. Y hay muchos pasajes que lastimosamente se nos fue el tiempo, pero yo quiero leer unos pocos donde Dios no habla de los mandamientos, pero habla específicamente del sábado para recordarle a su pueblo y lo convierte inclusive en una señal. Yo quiero que leamos Ezequiel capítulo 20 y versículos 12 y 20. Texto muy conocido. En el capítulo 20, si ustedes leen desde el versículo 1, dice, modo de proceder de Dios con Israel. Está hablando acerca de la apostasía de Israel, está hablando de cómo Dios ha sido paciente, pero sin embargo, cuando habla acerca de las bendiciones que a pesar de la rebeldía del pueblo, cuando habla de las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, miren lo que dice el versículo 12. Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Una señal de una relación estrecha entre Dios y su pueblo. Puede ser que Dios sea tan egoísta para que esa bendición diga ya no va más. A veces me sorprende la clase de Dios que se predica desde muchos púlpitos. Y miren lo que dice el 20, por si queda duda, en el mismo capítulo. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es una señal de que Dios es el creador. Eso dice el mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar. Pero creó un 7º día y lo santificó y lo bendijo para beneficio del hombre. Isaías 56. Esto no forma parte de los 10 mandamientos. Esta cita, desde el versículo 2 vamos a leer. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Está hablando de aquel que guarda el sábado, aún siendo extranjero, mucho más si es eunuco, no importa. Es que era solo para el pueblo de Israel. ¿Y por qué habla aquí de los extranjeros? No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando específicamente del día sábado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. Un sábado que Dios vio necesario ponerlo entre su ley y que el mundo cristiano lo pisotea.
No vamos a ver los textos donde Jesús guardó el sábado porque todos sabemos que Jesús guardó el sábado. En algún momento, estos de la teología de la concupiscencia dijeron que Jesús no guardó el sábado. Y después se retractaron. ¿Y saben por qué? ¿Quién me dice por qué? Ellos entendieron que si Jesús hubiera transgredido el sábado, no hubiera sido digno y perfecto cordero, porque hubiera pecado. Y aquel que dice que Jesús transgredió el sábado y dice creer en Jesús, está creyendo en un Jesús pecador. Bendito sea Dios que nosotros sabemos que Jesús observó el sábado, no como lo habían cargado el pueblo de Israel. Habían hecho 49 leyes para guardar el día sábado mejor, supuestamente, pero lo convirtieron en una carga. Y Dios no quería que su sábado fuera una carga. Dios quería que su sábado fuera una delicia. Habían hecho una carga, por ejemplo, leyes que decía, el día sábado no puedes dar más de 1000 pasos. Iban caminando 999, 1000, y eran las 3 de la tarde, y ahí se quedaban. Y así muchas leyes. No podían escupir en el piso al lado de una planta, porque con eso decían que estaban regando una planta y estaban trabajando. O sea, la carga que Satanás hizo que los líderes religiosos le pongan al sábado para desprestigiarlo era tan grande que Jesús en persona tuvo que venir, el Hijo de Dios, el autor de la ley, a decir cómo convertir el sábado en una delicia. Isaías 66, 22 y 23, otro texto muy conocido. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová el Señor. Y en el mismo Isaías, un poquito más atrás, 58, no está hablando de los 10 mandamientos. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día. ¿Qué es retraer mi voluntad del sábado? No hacer mis planes, nada de mis planes, solamente todo lo que tiene que ver con Dios y ayudar a mi prójimo. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Y qué dice aquí? Mi día santo. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús, solo que ahí usaba el nombre Jehová. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Promesa de Dios. Y ese era el propósito del sábado, que nosotros lo llamemos delicia, santo, glorioso. ¿Cuántos nos gozamos en el día de Dios? ¿Lo llamamos delicia o lo estamos convirtiendo también en una carga? Ay, mirando, oh no, ya empezó el sábado y se me quedaron tantas cosas por hacer. Es que se acabe rápido el sábado porque es que necesito esto, necesito lo de aquí, necesito lo de allá. Esa no es la manera. Dios quiere que sea una delicia. Y quizás por eso es que el mundo cristiano no ve en nosotros, que somos los portaestandartes, que nos deleitamos en el día sábado, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en hablar de su palabra, en estudiar su palabra, en recibir sus enseñanzas. Ese día fue hecho para beneficio del hombre, pero el dueño sigue siendo Dios.
¿Cuáles son los argumentos que se utilizan en el Nuevo Testamento? Es que en el Nuevo Testamento no hay un texto que diga hay que guardar el sábado. Es tanta la soberbia de algunos disque maestros de la ley que quieren enseñarle a Dios cómo debió haber escrito para que ellos guarden el sábado. Dios debió haber dicho, miren, aquí les voy a escribir, tienen que seguir guardando el sábado. Dios no escribe algo que está totalmente sentado. Y hay algunos textos, por ejemplo, que se refieren al domingo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En los evangelios, los textos que hablan del domingo hablan solamente por un evento que tiene que ver, por ejemplo, como que Jesús resucitó ese día, que las mujeres fueron a ver el sepulcro, etcétera, etcétera. Pero en ninguno de estos textos habla de que Dios lo cambió o de que algunos de los discípulos, apóstoles o Jesús mismo guardó el domingo. Peor aún, que Jesús haya dicho, ¿saben qué? Las bendiciones que tenía el día sábado se las voy a pasar al domingo. No hay. Usted le pregunta a los observadores del domingo, a los que no guardan el sábado y que dicen que ahora es el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Ok, muéstreme un texto donde diga eso, que porque Cristo resucitó el domingo hay que guardar el domingo y que ahora el domingo es santo, bendito, igual que el sábado. No existe ese texto. En el Nuevo Testamento, los discípulos, los textos donde los discípulos siguieron observando el sábado, reuniéndose el sábado, tal como lo hacía Jesús. Y los pocos textos que hablan del domingo es en uno donde Pablo da un discurso porque tenía que viajar y dice que el discurso se extendió hasta la medianoche, pero no es porque estaba predicando, es porque tenía que viajar hasta el día siguiente. Pero obviamente, si dice que se extendió hasta medianoche, y en ese tiempo todavía el sábado se lo observaba de tarde a tarde. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, dice que lo sepultan porque estaba a punto de empezar el sábado. O sea, lo sepultaron en la tarde y ya estaba por empezar el sábado, que empieza a la puesta del sol. Y es imposible que en unos cuantos días haya cambiado. Y no, el calendario gregoriano vino siglos después, muchísimos siglos después. Por lo tanto, el primer día de la semana se contaba desde la puesta del sol del sábado. Ahí empezaba el domingo. Entonces es una reunión que del sábado se extiende al domingo en la noche, porque el día domingo en la mañana Pablo tenía que partir. No porque estaban guardando el domingo. Y Pablo dice a los corintios que cada domingo separen una ofrenda para que cuando él llegue no estén recogiéndose ofrendas en día sábado. Pero si hasta en el libro de Hechos, hasta en el capítulo 18, casi ya al final de los Hechos, todavía se seguía guardando el sábado, ¿cómo es posible que digamos que se guardaba el domingo, que los discípulos guardaron el domingo, que los apóstoles guardaran el domingo? Es más, dice, es que Pablo visitaba a sinagogas judías y lógicamente los judíos se reunían el sábado. No es eso lo que dice la Biblia. Si nosotros leemos, pero los textos, Hechos 13, 14, 22, 44, Hechos 16, 13, inclusive dice que tanto los judíos como los gentiles le pidieron a Pablo, estaban tan contentos con las enseñanzas, le hicieron, el próximo sábado, vengan a enseñarnos otra vez. Y el próximo sábado, y la Biblia dice, y por 3 sábados consecutivos fue Pablo a enseñar. Y no solamente a los judíos, también a los gentiles. Y si en el cielo vamos a guardar el sábado, ¿cómo es posible que Dios diga, no guarden el sábado ahora? Desen un descanso para que en el cielo lo vuelvan a guardar. No, es sencillo. Apartaos de mí, transgresores de la ley. La persecución que vendrá justo antes de que Cristo venga, dice Ellen White en el libro Evento de los últimos días. Muchos serán llevados y tendrán que comparecer ante tribunales, algunos serán encarcelados, otros serán llevados ante autoridades por causa de su fe. Y en esta circunstancia el sábado será presentado como un punto de prueba. ¿Saben por qué habrá la persecución en los últimos días? Para que aquellas autoridades que no
han escuchado acerca del sábado puedan escucharlo. Y nosotros podemos evitar esa persecución. Porque si ahora predicamos acerca del sábado, ya no tendrá necesidad ninguna autoridad de traer a un creyente para que le hable del sábado o para que testifique del sábado. Esa es la labor que nosotros debemos hacer. ¿Cuántos queremos decirle a Dios gracias por ese día que apartaste para que yo pueda adorarte en ese día? Quiero hacer una oración por mí y también por ustedes. ¿Se pueden poner de pie? En estos actuales momentos, apreciados hermanos, la gente está viviendo como Caín y como Saúl. ¿Qué hizo Caín? Fue a adorar a Dios como él creía conveniente, ¿verdad? Y Dios no se agradó con la adoración de Caín. ¿Y qué hizo Saúl? Puso como pretexto que iba a adorar a Dios y desobedeció. No es como nosotros queremos la adoración, es como Dios ordenó. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por este santo día, porque nos recuerdas que eres creador, porque el mensaje del juicio es que debemos adorar al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el mismo Dios que creó el sábado, el mismo Dios que cuando puso por escrito su mandamiento, recordó que es por ser creador. Gracias porque nos permites cada que observamos tu día y estamos en comunión contigo, recordar que tú eres el creador y que a ti debemos la honra y la gloria. Bendito sea tu nombre por eso. Permite que nos convirtamos en fieles portaestandarte de tu verdad. Que no importa cuánto vituperio recibamos de aquellos que dicen hablar en tu nombre, que nos mantengamos firmes. Ayúdanos, Señor, a ser fieles observadores de tu santo día, devolviéndotelo en adoración. Y perdona nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.